pocos días antes de que ocurriera este escándalo que ocupa ahora, pues en fin, gran parte de los medios de comunicación, Federico Jiménez Los Santos concedió una entrevista a Ratones Colorados. Y se lo pasó muy bien, según me dijo. ¿Sí? Sí. Nosotros también muy bien con él. Vamos a recordar ese momento. Señor Jiménez Los Santos, ¿usted está seguro de que los obispos no le quieren echar? No, ¿cómo voy a estar seguro? Hombre, por favor, ya te digo que es un género periodístico. Esto, si me lo preguntas en mayo, te podría contestar. Yo termino contrato en junio. Oye, y si terminamos y no renuevo, no pasa absolutamente nada, ¿eh? Nada. Nada. Lo sentiría por la cadena, que en una situación de crisis cargarse la mañana en cualquier cadena de radio, pero no en la COPE. En Onda Cero con Carlos y hasta en la SER con Francino. Es decir... porque a los obispos les interesan las audiencias y la rentabilidad. Hombre, lo que no les interesa es la ruina y mandar a 900 familias a la calle. Claro. Ahora, es verdad que todos los años hay una conjura, dos que al final se desbaratan. Lo lógico es que alguna vez te pilla el toro, ¿no? Eso es lo natural. Pero vamos, eso está dentro de los gajes del oficio. Los obispos tienen una ventaja, que es que cuando llegan las prisiones ha pasado tanto tiempo que ya apenas existen, y también que la gota malaya, pues al final también hace su efecto, porque se aburren, no les gustan según qué cosas. Pero bueno, eso es responsabilidad suya. La mía es terminar en junio y después, pues ya veremos. La gota malaya. Bueno, la gota malaya es una gota que ha durado durante mucho tiempo y que viene de distintos grifos. Yo hablaba con Federico, pues no sé si era ayer o antes de ayer, y le decía, mira Federico, yo tengo identificado ahora mismo con nombres y apellidos 9 conjuras distintas. Lo que me hace pensar que debe de haber alguna que no he conseguido detectar en este tiempo, ¿no? Yo creo que Federico es un personaje que no se casa con nadie, y eso siempre es incómodo para el poder. Es decir, yo creo que el periodista puede tener, y seguramente debe tener, una ideología, porque uno no puede ser equidistante entre los que echaban ciclón B en las cámaras de gas y los que entraban desnudos para ser gaseados, pero que tiene que tener por encima de todo una independencia. Y esa independencia, como él decía en el caso de la corrupción, pero creo que en muchos otros temas, hace que en un momento determinado pues uno dice, a mí la corrupción me parece una sinvergonzonería, la practique la izquierda, la derecha, el centro, los del exterior A o los del tercero B. Y eso creo que es enormemente importante. Y como la corrupción, otros temas. ¿La independencia hoy imposible? No, la independencia no es imposible nunca, pero tampoco es fácil nunca. Yo creo que es difícil, que efectivamente la independencia es difícil, creo que es costosa en muchos casos, pero creo que es indispensable, porque si no tenemos independencia acabamos en la sociedad del gran hermano de Orwell. Es decir, al final habrá gente que nos diga lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar y hasta lo que tenemos que sentir, que por cierto hay insistencia en este sentido últimamente hasta en controlar nuestros sentimientos. Yo creo que realmente lo que tenemos que mantener es un ámbito de libertad. Y creo que una vida que no se vive con libertad, pues seguramente no merece la pena ser vivida. Sin embargo, ustedes van a tener un faro con una nueva emisora de radio, una licencia para una emisora de radio en Madrid. Bueno, esa licencia que por cierto la pidió también la COPE y la pidió el cardenal Rouco. Es decir, esa es una licencia. No me preguntes por qué la pidió Rouco en vez de pedir que se la concedieran solo a la COPE, porque yo de estos temas no hablo ni de estos ni de otros con los obispos en general. Pero lo cierto es que los dos la solicitan, en un momento determinado se la conceden a Federico. Y sí es verdad que Federico ya hace 2 años o 2 años y pico, cuando esto lo solicitó, siempre dijo que mientras él estuviera en la COPE, esa sería una emisora asociada. Es más, cuando se la conceden el viernes previo a la Semana Santa, el viernes anterior al previo a la Semana Santa, inmediatamente sus abogados se ponen en contacto con el Consejo de COPE y les dicen que le ofrecen la emisora para ampliar la audiencia en Madrid, etcétera, etcétera. Si finalmente echaran a Federico y yo me fuera con él, bueno, pues yo creo que ese sería uno de los palos del sombrajo desde el que seguiríamos gritando la libertad a los 4 vientos. ¿Dónde estaría también Pedro J? Donde también estaría Pedro J.
Se podría llamar la emisora Los Santos Mártires. No sé. Hombre, yo verdaderamente vocación de mártir no tengo. Los que creo que tienen vocación de mártires son los que pretenden echar a Federico de la emisora, porque después de eso yo no sé qué les va a quedar para defenderse, pero en fin, la palma del martirio es algo que se asume voluntariamente y allá cada cual, Pero, ¿qué puede pasar? ¿Qué ve en el horizonte? Si sale una Federico... luz, bueno, vamos a ver. un tren. No, yo siempre veo una luz. Es decir, yo estoy convencido de que cuando se cierra una puerta, Dios abre una ventana y a lo mejor hasta te abre una puerta más grande. Y como yo he pasado por situaciones muchísimo más difíciles en mi vida, eso lo tengo testado, como dicen algunos, ¿no? Es decir, cuando has sobrevivido a 2 intentos de fusilamiento, cuando has tenido un accidente que tenía que haber sido mortal y no has salido ni con un rasguño, y cuando te han echado de muchos sitios y al final no dejas de comer ningún día, seguramente en exceso, que no hay nada más que verme, pues uno sabe que hay una luz. Entonces, yo creo que seguiremos luchando por la libertad. No puedo decir dónde. Nosotros querríamos quedarnos en COPE algún tiempo más, pero si no puede ser, pues no puede ser. Y hasta aquí hemos llegado y fue bueno mientras duró y seguimos tan amigos. Y en cualquiera de los casos, hombre, a mí sí me preocupa qué va a pasar con COPE después. Es decir, sí me preocupa en el sentido de que yo creo que es una emisora que ha sido una referencia durante años y sobre todo me preocupa las 900 familias de COPE. Porque yo mucho me temo que seguramente después de la salida de Federico, a la vuelta de unos meses se va a producir un ERE y va a haber centenares de personas que se van a ver en la calle. Personas a las que yo quiero, con muchos de ellos he trabajado y sinceramente eso sí lo lamento. Ahora se está escuchando el grito por las calles de ICO, 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 la COPE es Federico. Bueno, hoy había una manifestación delante de COPE. Ayer había otra manifestación delante de COPE y no te voy a decir lo que aparece en los letreros porque, claro, algunos eran un tanto subidos de tono y, en fin, tampoco es la cuestión, pero yo creo que, evidentemente, la audiencia de Federico es la audiencia de Federico y no hay más. Es decir, yo he visto las cifras de audiencia única de Federico, la de audiencia única de mi programa y la de audiencia única de los dos, es decir, que solo nos oyen a nosotros y no oyen al resto de la casa y supera el 80% de la audiencia de la casa. Esos son cifras oficiales dentro del EGM, que todos sabemos que no es verdad, etcétera, pero que, bueno, habrá alguna aproximación a la realidad. Federico, ¿en qué se ha equivocado? Y usted, César Vidal, ¿en qué se ha equivocado? Bueno, yo creo que Federico seguramente es una persona que a veces tiene un estilo que a algunas personas no les agrada, pero en términos generales yo creo que más allá de los humanos errores que tenemos todos, pues verdaderamente no es una persona que tienda mucho a equivocarse. Posiblemente yo creo que los mayores errores de Federico han estado en confiar a veces en gente que no era digna de confianza. Y eso yo sí lo he visto en algunas ocasiones y sé que han sido experiencias muy dolorosas para él. ¿Yo en qué me he equivocado? Yo me he equivocado en muchísimas cosas. Jesús, yo me he equivocado en decisiones laborales que he tomado a lo largo de mi vida. Me he equivocado en mujeres de las que me he enamorado. Me he equivocado en cosas a las que me he dedicado mucho tiempo. Es decir, mi vida es una sucesión ininterrumpida de equivocaciones. Pero en última instancia yo tengo muy asumido que me equivoco. Creo que cuando un día comparezca ante Dios me va a gustar mucho más decirle lo intenté a no me atreví y lo intenté y me equivoqué. ¿Qué le vamos a hacer? A decir, pues no me atreví y quién sabe, a lo mejor tenía que haberlo hecho. Usted sabe que en la Inquisición lo hubieran quemado, ¿no? Bueno, no tengo ningún género de dudas, lo cual me hace darle muchas gracias a Dios porque en estos días se está conmemorando el aniversario de los autos de fe que acabaron con los protestantes españoles en Sevilla y en Valladolid. Y efectivamente es muy agradable pensar que una institución que en ese momento quemaba a protestantes, ahora mismo tiene a uno de ellos dirigiendo un programa en su radio. Sí. Algo hemos avanzado. Sí. Algo hemos avanzado. ¿Le hubiera gustado defender a Jesús? Eso era un caso perdido, de modo que seguramente sí me hubiera gustado. ¿Y en este momento a quién le gustaría defender? Bueno, en estos momentos a quien me gustaría defender ya lo estoy haciendo. Se llama Federico Jiménez Los Santos. Buenas noches. Buenas noches.